Hospital Psiquiátrico de Sevilla, que era un hospital muy grande, de casi 1500 enfermos. Y ahí fue cuando empezaron a funcionar los psicofármacos, porque no había hasta entonces, los tratamientos eran totalmente rudimentarios, eran casi medievales. Eran unos tratamientos, por ejemplo, una cosa que se utilizaba mucho el hospital era muy grande, había una parte de hombres, otra parte de mujeres, el Hospital Miraflores de Sevilla, ahí estuve, ahí donde hice la psiquiatría la hice en dos partes, en Sevilla y en Valencia. Valencia hice el doctorado. Entonces, concretamente los hospitales entonces eran hospitales muy grandes, donde tenían ahí incluso para que la gente se desahogase, tenían una zona de laboterapia, para que trabajase en el campo, para que hiciesen algún tipo de menesteres, porque claro, tener encerrados, porque no había, un tipo entraba en el sanatorio y a lo mejor pasaban 15 años sin salir, sin moverse de ahí. Era terrible, una cosa muy desagradable. Y los remedios que había, yo estoy hablando del año 50, y los hospitales los tratamientos eran completamente elementales. Por ejemplo, un enfermo, eran salas pongamos, de 30 personas, de 30 de hombres, 30 de mujeres, enormes era aquello. Y empezaba una persona con un ataque de agitación, por ejemplo. Se ponía nervioso claro, entonces, en un clima de 30 personas o de 60 personas, basta que haya uno o dos que estén alterados y entonces no hay manera de vivir, ahí no vive nadie, porque entonces ni pueden dormir, ni pueden descansar, por muchos procedimientos que la gente no se le podía quitar la agitación, con lo cual gritaba, hablaba. Bueno, entonces, procedimientos que había entonces, antes de los psicofármacos, diríamos, agarraban unas mangueras, o sea, agarraban al enfermo o a la enferma y se llevaba a una sala y agarraban unas bombas de presión de agua y entonces se le pegaba una manguereada que le dejaban al tipo totalmente fuera de sí. Otro procedimiento que era el más frecuente era una inyección de nafta, una inyección de esos que se utilizan para los animales, unas inyecciones de nafta grandes. Y entonces a un tipo se le ponía una inyección en la nalga y entonces durante 2 días no se podía mover, ni podía hablar siquiera. Bueno, quiero decir que era una medicina completamente rural, elemental. No había psicofármacos. El año 48 es cuando empiezan a asomar los psicofármacos, que fue una cosa revolucionaria, porque incluso allí ocurrió lo siguiente, que en gente que llevaba internada, pongamos 15 o 20 años, esas personas empezaron a utilizarse los psicofármacos y muchos de ellos, o unos de ellos, recuperaban el conocimiento, recuperaban la estabilidad, pero claro, el problema que se planteaba ahí era cómo se integran estos familiarmente, cómo se integran profesionalmente, qué se hace con esta gente. Eso fue un problema que se planteó alrededor de los años 50 en la psiquiatría. O sea, en esos momentos la psiquiatría pasa de ser una cosa bastante elemental, donde no había así mayores, funcionaba el electroshock, que es una cosa muy desagradable en aquellos momentos. A la gente, cuando tenía, también otra cosa que se podía hacer era el tratamiento de choques de los años 30 y tantos. Es una cosa de origen italiano y empezó y se sigue utilizando hoy día. Pero hoy día el electroshock ya es una cosa más suave, ya se le medica, se le ponen fármacos antiepilépticos para evitar las convulsiones, todo esto. Entonces cambia por completo. Pero quiero decirles que durante muchos años la medicina era igual, diríamos hasta esa época, hasta los años 40 o 45, era prácticamente igual que en el siglo XVIII, el siglo XIX. No había fármacos, eran remedios caseros, había muchas hierbas, había muchas cosas, pero en definitiva no había manera de manejar a los enfermos y no se curaban además, con esto no se cura, eran tratamientos de choque, que era lo muy frecuente. ¿Saben cómo es el electroshock? Porque eso se sigue utilizando hoy día. O sea, cuando hay depresiones fuertes, hoy día, a veces hay gente que tiene que hacerle un tratamiento de choque. El tratamiento de choque es
una corriente eléctrica que se le pone a una persona, a que ahora se le cuida todo y se le da un tratamiento previo para que no le produzca esas convulsiones que se van a producir. Se producen convulsiones un poco artificiales. Se produce un tratamiento de choque que además a la larga puede producirle daños en el cerebro. Pero hoy día ya se hace de tal manera, o sea, cuando a veces eso ocurre sobre todo en depresiones, cuando son manejables ya, porque hay muchos remedios para las depresiones, sin necesidad de meterse en eso. Pero a veces hay gente que lo tiene tan metido dentro, es tan genético el problema, que ya tienen que darle una cosa muy fuerte, que son los tratamientos de choque, que se siguen utilizando, aunque cada vez menos, cada vez menos. La enfermedad más corriente en psiquiatría es la esquizofrenia, los brotes esquizofrénicos. Eso aparece a los 20 o 22 años. Yo tenía amigos, compañeros míos de escuela y de colegio, incluso de universidad, que de repente a los 22 o 23 años aparece un brote esquizofrénico. Hoy día se maneja bastante bien ya esto, hoy día porque ya hay psicofármacos, pero antes era terrible, porque el brote esquizofrénico sobre todo lo que aparece es con ideas delirantes. Uno empieza a ver gente que le persigue, gente que le quiere matar, gente que tiene, unos delirios que ya por mucho no lo puedes convencer. Un tipo, por ejemplo, tiene unas condiciones económicas muy buenas, sabe que tiene en el banco, tiene reservas y tiene posibilidades, y de repente se le mete en la cabeza la idea de que está arruinado, de que se ha arruinado. Por mucho que le digas, mucho le convenzas, el tipo sigue con la idea de arruinar. Entonces, eso sería unas formas de depresiones fuertes, pero otras veces ya son con trastornos más profundos, que son los que llevan consigo sobre todo las enfermedades más corrientes son los brotes esquizofrénicos, que aparecen a los 20 años, y ya durante muchos años la gente ya quedaba ya tarada ya, con dificultades para estudiar, para trabajar, para constituir una familia, para cosas por el estilo. Hoy día, si se agarra con bien y se maneja bien médicamente, pues ya hay medicamentos que le facilitan, queda un poquito alterado siempre, porque estas enfermedades cuando son así fuertes, luego tienen un genoma muy afectado, entonces queda un poquito ya, pero habitualmente se maneja, un tipo va a estudiar, puede constituir una familia, puede manejarse bastante bien. O sea que esto ha sido una revolución, nuevamente, desde el punto de vista médico, psiquiátrico. Internar a una persona, hay que agotar todas las posibilidades antes de internarla. A veces ya no queda más remedio, sobre todo, por ejemplo, todas las adicciones de drogas o cosas de esto, eso sí que son terribles. Es una enfermedad genética, una enfermedad hereditaria, casi siempre tiene algo que ver con algún pariente, alguna persona que tiene alguna cosa de estas. Casi siempre son cosas hereditarias, hay algo hereditario ahí, y que si no se cuida y si no se atiende o no se maneja bien, entonces esto va adelante, la enfermedad sigue. La enfermedad más frecuente son las adicciones. Hoy día son las adicciones lo más frecuente, las cosas más frecuentes. Y luego están los brotes esquizofrénicos, que no se notan mucho hasta los 22 años, 23, que es que empiezan las ideas delirantes, empiezan unas ideas curiosas, y que no hay manera, no le puedes convencer al tipo de que lo que está pensando es una cosa sin sentido. Lo mismo que pasa con las depresiones, que un tipo está convencido que está arruinado y que por muchas cosas que le des no lo reconoce, le rebotan un poco los razonamientos lógicos. Con los psicofármacos sí que puedes ayudar para que tenga un espíritu crítico, para que acepte. Bueno, a veces esos son factores desencadenantes, que a veces cuando uno sufre, una persona que puede ser relativamente normal y que con una vida estable y normal se manejaba, podía tener alguna tara, alguna cosa, pero se defendía. Pero cuando tiene un problema grave, hoy día, por ejemplo, los fracasos matrimoniales, eso están causando tremendos problemas. Entonces, si a esas personas tienen una minusvalía en algún punto, entonces puede salir por ahí
una enfermedad pues puede brotar, que mejor en proyectos normales no asomaría siquiera. Se hubiese superado por la estabilidad familiar, por la estabilidad profesional. La carrera de medicina es una carrera bastante sufrida, vamos, primero que es larguísima. Fíjate, la carrera son 7 años de medicina, 7 años. Y no eres nada. Y tienes que hacer la rural y luego tienes que hacer la especialidad. La especialidad son 3, 4 o 5 años. Son carreras que suponen mucho. Y vos hay que estar en medicina, además hay que estar constantemente revisando cosas, porque es mucha la investigación que hay y entonces no es fácil estar al día, vamos. O sea, el tipo que se mete en medicina tiene que tener mucho aguante, mucho aguante, porque mucha gente no aguanta, o se pone ya o se retira o se queda con una cosa intermedia. Supone una dedicación muy grande. Se suele decir en medicina que se lleva muy bien el dolor del prójimo. O sea que el sufrimiento de otra persona uno se acostumbra, ¿no? Es muy difícil que te afecte. Hay veces que hay cosas muy fuertes, pero no es lo habitual. Un tipo, había la idea de que el psiquiatra tiene que ser un tipo raro, un tipo ya un poco trastornado, un tipo que le han contagiado. No, eso ya no se da. Eso se daba antes, cuando no había psicofármacos y cosas por el estilo que te afectaban, pero hoy día, primero que ya no se interna la gente, es todo ambulatorio. Tú vas a consultar a un psiquiatra, los psiquiatras conocidos aquí, pues tienen siempre una serie de personas y es un consultorio, yo diría, bastante normal y corriente. El suicidio juvenil es muy frecuente, bueno, muy frecuente, es decir, que se da bastante, no sé. Habitualmente suele ser de repente una depresión, o sea, el suicidio no tanto el juvenil, pero el suicidio en general suele ser un momento de depresión en que ya no aguantas, por eso no tienen culpabilidad, diríamos, moral, porque son esos momentos que no se aguanta ya la presión que puede haber en el ambiente. Así que esto no me afecta eso. Vamos, igual que cualquier médico. Tiene que tener un sentido antropológico bien sentado, porque se va a encontrar con problemas humanos, sobre todo, a veces, porque tiene una repercusión, la enfermedad tiene una repercusión y afecta a la familia, afecta al trabajo, afecta... Entonces, tiene que tener, diríamos, bastante humanidad, tiene que tener unos conocimientos antropológicos y tener una fe. La fe ayuda muchísimo a la fe. Cuando tiene sentido sobrenatural, hay otra dimensión que está en primer plano. Pero el psiquiatra tiene que tener humanidad, yo diría. Una persona pues, que hace falta cultura para entender un poco problemas que no tienen que ver mucho con la medicina ni con nada, sino que... Y luego... por ahí un poco, no veo así otra cosa especial. Bueno, pues son seres humanos que hay que tratarles con cariño, con comprensión, con delicadeza, con humanidad, o sea, que sientan un poco que uno le llega a los problemas, que sintoniza con ellos y que comprende un poco los problemas, sobre todo cuando hay temas así de hondura, porque hay mucha gente que lo que tienen es muy superficial, entonces eso no afecta. Pero cuando son problemas de hondura, problemas, por ejemplo, que afecta a la familia, que el matrimonio a veces se ha afectado, si es un hombre, pues que la mujer no quiere saber nada y queda un poco a un lado, entonces te encuentras con situaciones bien límites. Entonces, el psiquiatra yo creo que tiene que tener bastante sentido sobrenatural y, digamos, afecto humano para atenderlo con si tiene plata o no tiene plata, porque a veces la gente llega a un momento que, bueno, yo hasta aquí llego, no tengo ni para los medicamentos, no tengo para esto. Es gente que se queda sin trabajo, muy frecuente en psiquiatría, porque afecta la cosa profesional. Entonces te tropiezas con un tipo que, claro, de repente ha afectado a la familia, ha afectado el trabajo, ha afectado a los hijos. O sea, la familia es el lugar adecuado para que una persona, aunque tenga un poco alterada, diríamos, es el mejor recurso, que tenga una familia entrañable y que haya una mujer comprensiva, si es un hombre, que los hijos sintonicen, ayuden. Cuando hay familia, que se pasa que hoy día ya hay poca familia, cuando hay familia es distinto, cuando hay familia, por eso la familia es importantísima. Cuando se destruye en un país una cosa, la familia, la gente queda al aire, no tiene punto de apoyo. La familia es el elemento de mayor sanidad, mayor salubridad para que la gente vaya adelante, es que hay una familia detrás que
ayude, que comparta, y sobre todo cuando las familias son de varios hijos, ya todavía se facilita más. Hace falta que la familia sea muy, digamos que haya una verdadera familia, porque la familia cura todo. La familia es el mejor remedio, el mejor recurso para salir adelante. Cuando hay familia, aquello funciona, defiende, ampara. Cuando no hay familia, entonces aquello ya terminan botándolo, y que son la gente que se interna rápidamente en un sitio, que además como no aguanta, porque esos son muy caros, terminan en los establecimientos públicos, que suelen ser muy deficientes al principio. Pero tiene siempre deficiencias eso. Por quieras o no, por muy bien que funcione, el hospital psiquiátrico, aunque esté cuidado, está atendido, pero eso no es una familia. Pero eso más bien, cada vez se tiende más a que se internen un tiempito y que salgan a la familia. Porque estos internamientos largos son no recomendables.